Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. 9:08 de la noche aquí en Berlín, día o noche, mejor dicho, aquí bastante fresca. Comenzamos la transmisión número 46 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo, 46ª, con gente ya conectada desde muchísimos lugares. Buenos Aires, Bilbao Tropical, Tacna, Perú, Cartagena, Colombia, México, Sinaloa, Azarquía malagueña, Andalucía, Sevilla en Andalucía. Bueno, muchos lugares, Costa Rica por ahí también. Gente de todos lados, como siempre, querida Beatriz Pulido, muchas gracias por la moderación. En la transmisión de hoy vamos a realizar un análisis militar y político de la inminente invasión de Israel a la Franja de Gaza, justo un día después de el primer ataque terrestre registrado en la Franja de Gaza, llevado a cabo naturalmente por las Fuerzas Armadas de Israel, lo que inicialmente aparecía como el inicio de la tan esperada ofensiva, no esperada por buena, sino por la innumerable cantidad de anuncios realizados por los dirigentes israelíes respecto a la inminencia de esta operación, mucho más grande que todas las operaciones militares llevadas a cabo hasta ahora en Gaza, y con el objetivo, en este caso, de determinar el fin de la existencia de Hamas tras los atentados del 7 de octubre, todos los recordarán. Bueno, ayer por la noche Israel comenzó ataques y en todos lados aparecieron noticias sobre el inicio de eh, la gran ofensiva israelí. Sin embargo, poco después Israel, por voluntad propia o forzado por las circunstancias, determinó retroceder sobre sus pasos, con lo cual presenciamos algo así como un reconocimiento en fuerza, es el término militar, a un ataque tentativo, un ataque tendiente a establecer la fortaleza del enemigo, a realizar un reconocimiento de la situación de manera directa. De ahí lo de reconocimiento en fuerza es aparentemente eh, la característica, la naturaleza del ataque de ayer, pero aparentemente representaría el primer paso hacia una ofensiva mayor. Vamos a presentar hoy las operaciones militares llevadas a cabo, con videos, con fotos, al igual que ayer. Y después vamos a presentar la situación política, porque los riesgos de esta operación no solo aparecen en lo político para Israel y para la región, sino también, perdón, no solo en lo militar para Israel y para la región, sino también en lo político, ¿sí? Así que comencemos directamente, quizás solamente como referencia a la guerra en Ucrania. En el día de ayer no presenciamos eh, novedades relevantes, más o menos la misma situación descrita en el día de ayer, con mal tiempo y por ende otra vez la ralentización de las operaciones. Quizás como única novedad interesante esta de aquí, la designación de este señor, Víctor Afzalov, como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa, básicamente de la Fuerza Aérea, en reemplazo de Surovikin,
designado tiempo atrás, pero ya desde hace tiempo, o designado ya varios meses atrás, pero removido informalmente tras lo sucedido con Wagner, tras el motín de Wagner, más allá de que formalmente todavía aparecía como comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales, si no recuerdo mal. Hoy el nombramiento formal de su reemplazo. ¿Qué, ¿Qué connota esto? Muy probablemente que Rusia vaya a comenzar pronto ataques aéreos masivos contra Ucrania, más allá de las provincias cercanas a el fuente, incluso ataques eh, aéreos en Kiev, con el objetivo principalmente de generar la destrucción de la infraestructura eléctrica, como el año pasado. Recuerdan que justo el año pasado presenciamos una situación similar. Poco después del nombramiento de Surovikin, Rusia comenzó ataques contra las centrales eléctricas y eso generó un blackout, un, un apagón generalizado en Ucrania. Bueno, algo así vamos a presenciar pronto. De ahí de ahí este nombramiento. Y bueno, y eso determinará que Rusia va a poder eh, acometer con mayor fuerza en esta ofensiva durante un periodo de tiempo de alrededor de una semana o quizás 2 semanas. ¿Sí? Ese es muy probablemente el objetivo. Un ataque a la infraestructura eléctrica de todo el país, incluido Kiev, y en el marco de ese apagón, acelerar la ofensiva actual en todos sus frentes, desde Lugansk hasta Gerson, incluida naturalmente Advivka, con el objetivo de, bueno, la conquista de esos, esas metas locales propias o asignadas en esta ofensiva rusa, en esta contraofensiva rusa. Recuerden que representa una contraofensiva rusa generalizada en cuanto a la cantidad de en cuanto a el largo del frente, en cuanto a la dimensión del frente, pero local, una ofensiva local en sus objetivos. Y bueno, el objetivo, la meta seguramente responderá a eso, a la conquista, al último pasito, el último pisotón al acelerador para la toma de todas esas localidades o todas esas ciudades, en el caso de Advivka, todos esos objetivos, la conclusión de la consecución de todos esos objetivos locales en esta contraofensiva. Eso es lo único interesante, así que no vamos a presentar el mapa de Ucrania hoy, simplemente realizamos esa referencia relativa al nombramiento de este señor Avsalov. Y dicho esto, sí, podemos comenzar con el análisis de lo sucedido ayer en Gaza. Primero vamos a comenzar, como siempre, con el análisis militar y después de eso vamos a concatenar el análisis político, para lo cual nos va a ayudar el mismo mapa utilizado ayer. Este de aquí, si aparece por ahí, sí, perfecto. Bueno, el mapa de Gaza y el mapa de las operaciones en el día de ayer. Básicamente, la operación iniciada ayer, reconocimiento en fuerza, presentó 3 puntos a grandes rasgos, uno en el sur, uno en el centro y otro en el norte con 2 vertientes, ¿sí? Bien, ¿cuál es la lógica de esta, de esta estrategia? Muy sencillo. Bueno, en primer lugar, el ataque por
el centro presenta un objetivo predecible en el contexto de la ciencia militar. Básicamente generar la ruptura de Gaza en dos partes, ¿sí? Ese es el primer objetivo. Básicamente, la ciencia militar establece que la división de un territorio en dos partes con sus respectivas fuerzas defensivas genera una ventaja para eh, para la parte, para el atacante, ¿sí? Para el ofensor. De ahí este primer punto de ataque. Por otro lado, presenciamos ayer un ataque anfibio con lanchas rápidas y un desembarco en el sur. ¿Cuál es el objetivo de este ataque por aquí y eventualmente una incursión desde esta zona también, donde también aparecen conglomeradas tropas israelíes? Bueno, básicamente con esto quieren la interrupción, el corte de el suministro de armas, combustible, alimentos, el aprovisionamiento de todo lo necesario para la defensa de Gaza por el Mediterráneo, por la izquierda de alguna manera y por la derecha, de manera de generar un corte a los famosos, célebres túneles de Hamas provenientes em, de Egipto. Recordemos que la franja de Gaza parece sitiada con una enorme muralla seguida de terrenos controlados por las Fuerzas Armadas israelíes. También presenta un bloqueo marítimo, con lo cual básicamente Gaza parece sitiada todo el año, con la excepción de dos cruces, uno por aquí y otro por aquí. Hacia Egipto, dos cruces, hacia Israel aparecen otros dos cruces, uno por aquí, si no recuerdo mal, y otro aquí arriba. Pero bueno, en esos cruces, naturalmente, Israel realiza un control férreo de las personas y las mercancías cruzadas a través de esa frontera. Aquí en el cruce de Rafah y en este cruce militar también, pero claro, ahí aparece otro país, con lo cual la situación presenta para el control israelí muchas dificultades. Debido a eso, en este momento ambos cruces aparecen mayormente cerrados. Frente a esta situación, Hamas comenzó a generar ya desde hace años, más de 10 años, quizás incluso desde la retirada unilateral de Israel de la Franja de Gaza en 2005. Bueno, frente a esta situación de bloqueo y de asedio, básicamente Hamas comenzó a generar túneles hacia Egipto, algunos de ellos descubiertos y bombardeados, otros activos, y dentro de la Franja de Gaza, naturalmente, túneles internos del sur hacia el norte, ¿sí? Entonces, una vez más, el ataque en el centro quiere generar el corte de Gaza y por ende de las fuerzas defensivas de Hamas y de otras agrupaciones eh, armadas frente a la cuestión de los túneles y la posibilidad de que a pesar de ese corte a dos de Hamas todavía pueda Hamas despachar armas, municiones, provisiones, medicinas hacia el norte. Bueno, frente a esa posibilidad, entonces, este ataque por el sur y el inminente ataque por el otro flanco sur para generar un corte de los túneles hacia aquí, de manera que no puedan realizar el abastecimiento hacia el norte. Ese es el objetivo de los frentes en el sur y en el norte, y por el norte básicamente el ataque principal hacia la capital, hacia la capital de la Franja de Gaza, llamada Gaza,
con el primer objetivo de estas ciudades aquí y después hacia Gaza, centro operativo de, bueno, de toda la franja de Gaza en su conjunto, de la administración asumida por Hamas y naturalmente también de las instalaciones militares de Hamas también, ¿sí? Esa la idea, todo esto bajo el permanente bombardeo de toda la, epa, de toda la región, de toda la franja de Gaza, llevado a cabo en parte por las Fuerzas Armadas israelíes, pero siempre con el apoyo de Estados Unidos. Aquí un ejemplo de el, epa, de ahí, de el apoyo estadounidense, en este caso con un avión MUS-41, un avión con un avión de reconocimiento con una tarea similar al de los aviones AWACS, aviones de apoyo para el reconocimiento de las incursiones de los aviones bombarderos israelíes. Sí. Bien. Bueno, junto a esto también aparece el apoyo de esto, estos dos bichitos de ahí. Aquí el Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, junto a este otro portaaviones. De acuerdo a algunas fuentes, recuerden que ayer presentamos la noticia de que dos portaaviones estadounidenses aparecían en camino hacia el Mediterráneo también como apoyo a estos dos ya emplazados en este lugar sin ningún sentido para el combate de una organización como Hamas, sino con otro objetivo, evidentemente, o bien Líbano, o bien Siria, o bien, lo más probable de todo, Irán. Bueno, esos otros dos eh, portaaviones ya mencionados, de acuerdo a la información recibida hoy, aparecen ya de camino hacia el Golfo Pérsico. Sí, sí, sí. Objetivo final, Irán, lo presentamos ayer, hoy la confirmación de eso, ningún sentido en la presencia militar de dos portaaviones y ahora 4 portaaviones en esa región para el combate de una organización como Hamas. Entonces, el objetivo, recordábamos ayer, debía aparecer o en Irán o en Siria o en ambos. Bien, ya hoy confirmada esa noticia. Bueno, vamos a presenciar lo sucedido ayer. Por eso no quería retroceder con el zoom, porque según el nivel del zoom van apareciendo distintas referencias. Ahora desaparecieron los videos de los ataques en el norte, pero bueno, ya no van a aparecer. Tranquilos demoledores, tranquilas demoledoras. Comencemos con las imágenes de... Un segundito, quiero el refresco para que aparezcan las imágenes de antes. O los iconos para las imágenes de antes. Bueno, desaparecieron definitivamente. Bueno, aquí de todos modos, por aquí aparece una de las imágenes. Quería comenzar con las imágenes de... Ah, qué tonto, perdón. Yo con el... Ahora sí, mala mía, mil disculpas. Esto. Número 1. Vamos a comenzar con este. Bombardeos registrados el día de ayer, según muchas fuentes, los más poderosos, los más terribles desde el inicio de la ofensiva, acompañando de manera preparatoria la ofensiva terrestre, este reconocimiento en fuerza.
ese un ejemplo. Cada uno de esos ruidos, un bombazo, hay una explosión en el fondo. Aquí, si no recuerdo mal, presentan, sí, imágenes sobrevolando algunos de los objetivos como demostración del grado de destrucción, del arrasamiento, que generó una palabra inventada, de la destrucción total, el aplanamiento de la ciudad con estos bombardeos masivos, indiscriminados, en un territorio densamente poblado, sin posibilidad de escape, sin posibilidad de salida, con consecuencias devastadoras como estas. Atención al grado de destrucción. Apocalípticas las imágenes. Y ese un lugar de muchos, naturalmente. Bien, estos los bombardeos. Vamos ahora sí a presentar. Vamos ahora sí a presentar los ataques. El primer ataque. Un ataque realizado por la noche en una operación anfibia con el objetivo aparente de la destrucción de algunas unidades, algunas lanchas de Hamás y algún punto eh, sí, militar ligado a, sí, a una incipiente armada de Hamás o una fuerza marítima. ¿Qué fuerza marítima posible? Ninguna, pero bueno, esas lanchas rápidas, para incursiones rápidas, como recordarán en los ataques del 7 de octubre. Con el apoyo de drones y naturalmente visión nocturna. Aquí aparecen estas las imágenes distribuidas por las propias fuerzas de defensa israelí. No mucha defensa en este caso, sino más bien un ataque. Bueno, primero ataques de artillería, seguramente desde embarcaciones lanzados. Posteriormente, el desembarco. Ahí las imágenes de soldados, fuego de metralla. La guerra desde hace algún tiempo así, ¿no? Como un videojuego, porque generan la transmisión en directo, un videojuego de estos, ¿cómo lo llaman? De shooters, ¿no? First person shooters, ¿no? De disparos en primera persona, porque todos los soldados presentan una buena cantidad de ellos, una cámara en su casco y la transmisión en directo de esas imágenes hacia el cuartel general para la supervisión. Entonces, si uno aparece en el cuartel general o si uno presencia las imágenes distribuidas después por las Fuerzas Armadas, bueno, presencia un videojuego, pero gente de verdad, muertos en serio. Hay un dron, eso desde un dron. Las imágenes, cada uno de esos puntitos. Fuego de respuesta también, fuego de respuesta también bueno, estas las imágenes difundidas, supuestamente exitosa la operación, pero una vez realizada esa operación, retrocedieron y abandonaron el lugar. Aquí, de esta operación no aparecen, de esta operación o de este avance, no aparecen imágenes en video, sino solamente algunas esto de River, algunas imágenes de las concentraciones y de estos ataques, no más que eso. Sí, en cambio, aquí en el norte presenciamos los combates. Por un lado, según los medios israelíes reportan, miles de tropas israelíes, además de cientos de tanques y vehículos armados, entraron en el norte de Gaza esta noche en la ciudad de Beit Hanoun con duras y difíciles peleas contra las fuerzas terroristas en curso. Barak Ravid a CNN, uno de los líderes militares de Israel.
Miles de tropas israelíes han entrado a Gaza por el norte en la pasada hora o dos. Y una incursión hasta el momento más grande que las llevadas a cabo hasta ahora. Esto por aquí con el objetivo, como recién remachábamos, de la toma de esta ciudad por aquí. Luego de ese primer ingreso también retrocedieron y abandonaron la zona una vez más. Aquí sí, imágenes, lo prometido. El segundo punto de ataque por el norte. Y aquí sí, imágenes de el derribo con topadoras de ahí delante a la izquierda, las topadoras de los muros, estas topadoras acorazadas, y detrás el ingreso de los tanques en columna. Algunos realizaban disparos, luego también retrocedieron y abandonaron el lugar. Ahí el avance de la columna y los disparos, pero siempre en paralelo. Hay algunos ejemplos de los objetivos alcanzados. Según los voceros de Hamás, estos ataques fueron respondidos y como consecuencia de ataques con misiles antitanques, Hamás habría generado la destrucción de varios blindados y tanques israelíes. Si verdad o no, no lo podemos aún determinar por fuentes validadas aún. El contraataque a través del lanzamiento, bueno, acá de fuego de metralla, pero bueno, también a través del lanzamiento de los cohetes caseros de Hamás. Esto de alguna manera presenta una imagen de la dificultad de esta operación. No recorren un campo llano repleto de margaritas y violetas. No, no, no. Jamás hasta ahora responde como una fuerza militar. Y sobre esto nosotros deliberamos en más de una oportunidad respecto a la creciente fuerza de Hamás o las diferencias en el poderío de Hamás con respecto a las incursiones militares de Israel en el pasado, en 2006, en 2008, en 2014, ya 2014 casi 10 años atrás, 9 años atrás, cuando las Fuerzas Armadas israelíes realizaban incursiones como por la sala de su propia casa, con resistencia, pero muy desorganizada. Bueno, hoy día presenciamos por el momento, una situación bastante distinta. Como referencia respecto a esas incursiones anteriores, en 2006, Israel realizó una operación, 2006, un año muy intenso en cuanto a Medio Oriente y al conflicto palestino-israelí y árabe-israelí por la guerra entre Israel y el Líbano. Bueno, en 2006 Israel realizó la operación lluvia de verano. Todos los años realizan operaciones, pero algunas de ellas más importantes, ya que no solo no solo están caracterizadas por ataques aéreos, bombardeos, sino que también presentan una pata terrestre, presentan ataques militares terrestres, incursiones en el territorio palestino de Gaza. La primera de ellas la vamos a presentar muy rapidito por aquí con sencillamente la página así de
Wikipedia. Esta es la operación lluvia de verano, Summer Rains, o lluvias, sí, lluvia de verano. La página en inglés con más información, por eso yo con la página en inglés. Bueno, una operación larga de 4 meses, 4 semanas y un día, considerada en ese entonces 2006, de esto casi 20 años ya, considerada en ese entonces como tras la conclusión de esta operación, considerada como una victoria israelí porque generó fuertes bajas en las fuerzas de Hamas, 11 israelíes muertos, 402 eh, palestinos muertos, siempre una enorme cantidad de civiles muertos, de civiles palestinos muertos, siempre en todas las operaciones, como característica general a todas ellas. Muchos más muertos palestinos que israelíes, eso siempre, incluyendo a ambos víctimas, incluyendo a ambas víctimas militares y víctimas civiles. Siempre, además, en todos los casos, en ese mayor número de víctimas civiles y militares de Palestina, siempre un enorme número de víctimas civiles de Palestina, la gran mayoría de los muertos siempre puestos por el pueblo palestino. En este caso, bueno, los analistas militares caracterizan a esta operación como una victoria israelí porque después de esta operación, el número de ataques con cohetes llevados a cabo por Hamas desde la Franja de Gaza durante el año siguiente, en 2007, bueno, descendió fuertemente y porque supuestamente habrían generado fuertes eh, bajas y graves daños en las fuerzas de Hamas. Todo eso cierto, pero también debemos recordar que esta operación comenzó como una operación de rescate, comenzó como una operación en respuesta a el secuestro de un soldado israelí, este chico de acá, Gilad Shalit. Y por ahí la foto de este chico. Sí, en ese entonces un cabo, si no recuerdo mal, en un puesto de vigilancia en el sur, bueno, secuestrado a través de los túneles de Hamas. Y bueno, esta operación respondía a ese secuestro y debía realizar la liberación de este soldado. Y a pesar de las bajas de Hamas, el daño sufrido por Hamas, no pudieron determinar la ubicación de este joven. Eh, Después de bastante tiempo aparecieron rumores sobre su muerte, pero finalmente el chico reapareció y reapareció sano. Y finalmente jamás conquistó su objetivo de poder realizar un intercambio de este soldado, de este cabo, por prisioneros de Hamas capturados por Israel. ¿En qué proporción? ¿Cuántos prisioneros de Hamas liberados a cambio de este chico? ¿Alguna idea por ahí? Si no recuerdo mal, 1026, 1000-1, ¿sí? En el año 2011, 5 años después de la captura de este muchacho. Así que lo de operación exitosa en 2006, bueno, entre comillas, porque el soldado secuestrado no liberado y después intercambiado por 1000 combatientes de Hamas capturados por Israel años después, con lo cual en ese sentido obtenido el objetivo por Hamas. Y esto en 2006, un Hamas infinitamente menos poderoso que el actual, esto antes incluso de la disputa, incluso sí, armada entre Fatah y Hamas por la Franja de Gaza, entre las dos fuerzas políticas más fuertes de Palestina. Fatah, recordemos, laica y de centro izquierda, a favor de una resolución
tendiente al reconocimiento de del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado palestino, jamás rechazando, jamás tendiente a la resolución de esto a través de una derrota militar de Israel y naturalmente islamista, ¿sí? De la derecha islamista, ¿sí? Sin una división entre la fe y el poder político, entre iglesia y Estado. Derivado eso de los hermanos musulmanes, quienes aparecen en los orígenes de esto, junto al patrocinio naturalmente israelí. Recordemos que Israel en su momento, por lo menos la derecha israelí en su momento, inicialmente patrocinó el surgimiento de Hamas precisamente como contrapartida, como oposición a Fatah, a la fuerza tendiente hacia una resolución pacífica con el reconocimiento de los dos estados, ¿sí? Bueno, esta es la primera operación. Ese mismo año, la guerra en el Líbano contra un país con sus propias fuerzas armadas y contra una fuerza, una milicia como Hezbollah, si bien separada, si bien externa a las fuerzas armadas regulares libanesas, si bien una milicia y no las fuerzas armadas regulares de Líbano, una milicia muchísimo más grande, con el apoyo directo de Irán y con muchísimos más recursos, incluidos decenas de miles, para algunos cientos de miles de misiles, ¿sí? Y no misiles caseros, como los de, Hamas. Bueno, el resultado de esa guerra aparece en disputa. Los israelíes querían la conquista de determinados territorios, bueno, no pudieron, realizaron la toma de otros y finalmente, cuando no pudieron realizar más avances, retrocedieron y debieron abandonar Gaza. A esto lo presentaron, lógicamente, el gobierno israelí lo presentó como una victoria, pero los libaneses y Hezbollah, por sobre todas las cosas, lo presentó como una derrota de Israel y de ahí resultado inconcluso, 1 mes y 2 días, ¿sí? Bastante corta la intervención porque no podían realizar más avances a partir de cierto punto, a partir de la línea de defensa impuesta por Hezbollah principalmente. Bueno, los libaneses a esto lo recuerdan como una victoria. Vamos a caracterizarlo como inconcluso, pero una vez más, una demostración de la fuerza del enemigo, ¿sí? Siempre la fuerza armada israelí presenta más personal, más armas, mejor formación, mejor comando, apoyo de Estados Unidos. En los papeles previos, superior a todas las milicias como Hamas, como Hezbollah e incluso a todas las fuerzas armadas de los países limítrofes. Pero una cosa, las planillas de Excel, y otra cosa, la guerra en sí, ¿sí? Recordemos, si las guerras las determinaran las planillas de Excel, bueno, no hubieran podido un grupo de pastores en sandalias y con AKs 47 de los años 50, no hubieran podido finalmente conquistar una victoria contra las Fuerzas Armadas de el, el país más poderoso en el mundo en términos militares, sin lugar a dudas, como los Estados Unidos, ¿sí? En Afganistán, recordarán eso. Así que cuidado, simplemente estamos presentando los distintos escenarios hasta ahora, antes de un análisis un poquito más en profundidad de lo político. Comencemos ahora con el anteúltimo conflicto, la anteúltima intervención de Israel en Gaza, la de 2008-2009. Esta de aquí, ¿cómo la llamaron a esta? No recuerdo el nombre de esta operación. Los palestinos lo llaman la masacre de Gaza por la enorme cantidad de víctimas
civiles. En el caso de esta intervención, 13 israelíes muertos, mayormente soldados, 10 soldados y 3 civiles, y entre 1.100 y 1.400 muertos palestinos, ¿sí? Esa es la proporción, tremendamente mayor. Esta sí, todo el mundo la recuerda como una victoria israelí por la enorme cantidad de bajas de Hamas y de otras organizaciones militares en armas, otras organizaciones palestinas en armas, una operación rápida de 3 semanas y un día. Quiero recordar el nombre. Esta, Cast Lead, esta es la famosa Cast Lead. La operación Plomo Fundido, por lo menos al principio la llamaron así, después la llamaron de otra manera. Finalmente Israel determinó un alto fuego unilateral, Hamas también, y debido a la disminución del número de cohetes lanzados por Hamas posteriormente y la enorme cantidad de bajas, bueno, esta la presentan o la conceptualizan a esta operación o a este conflicto lo conceptualizan finalmente como un conflicto con el resultado de una victoria israelí. Así que en esta sí, una clara victoria, pero en una operación relámpago. 3 semanas y un día, no como las otras, varios meses o más de un mes, ¿sí? Esta la de 2008-2009, una vez más, en una situación completamente distinta en cuanto al poderío de Hamas. Y finalmente, presentemos la última. Esta operación, además, con objetivos muy concretos, ¿sí? Si bien muchas bajas, objetivos rápidos y muy concretos, sin la toma de grandes territorios en Gaza. Y finalmente, esta de aquí, en 2014, a esta la llamaron Operación Brothers Keepers, pero primero la llamaron así, después la llamaron de otra manera. Esto comenzó de la siguiente manera. Fuerzas de Hamas realizaron el secuestro de 3 adolescentes en Cisjordania, no en la Franja de Gaza. Después cometieron su asesinato. A partir de ahí comenzó una operación israelí en Cisjordania con, distintas consecuencias, entre otras el arresto de alrededor de 300 o 350 personas en Cisjordania. También recuerdo el asesinato como retaliación de un grupo de colonos israelíes de un jovencito palestino, sí, quemado vivo, si no recuerdo mal, no recuerdo si quemado vivo o despellejado vivo y filmado también. Esas locuras propias del odio, ¿no? Tanto de los unos como los otros, por lo menos los radicales de un lado y los radicales del otro lado. Pilar defensivo, quiero recordar, bueno, esto yo por obsesivo, quiero recordar el nombre. Acantilado Poderoso es el nombre. Acantilado Poderoso. Primero, la operación de búsqueda de estos adolescentes la llamaron Brothers Keepers, como protección de los hermanos, pero después, una vez comenzado este episodio, primero el secuestro de uno, después el asesinato de este otro, el secuestro de los israelíes, después el asesinato de ese joven palestino, los 350 palestinos en Cisjordania apresados. Entonces, a partir de ahí jamás comenzó el lanzamiento de cohetes desde Gaza y entonces determinó Israel una operación llamada Acantilado Poderoso. Bueno, y esa operación con muchísimos más objetivos o con objetivos muchísimo más amplios que las anteriores y con ataques de Hamas ya en ese entonces mucho
mayores, en el sentido de una cantidad de cohetes lanzados hacia Israel mucho mayor. Bueno, el resultado de esa operación aparece en disputa, una vez más, aparece en disputa porque, según Israel, eh, las Fuerzas Armadas israelíes pudieron acometer con fuerza a Hamas y generar fuertes pérdidas, tanto de material militar como de instalaciones, asimismo también generar muchas bajas, pero según Hamas, Israel debió abandonar Gaza, retroceder y no pudo conquistar sus objetivos. En esta participaron muchas más fuerzas militares. Una vez más, bueno, 2.310 muertos de Gaza, según eso, por lo menos según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Y según las Naciones Unidas, 2.250, bueno, un poquito menos según la cifra oficial de las Naciones Unidas, pero un montón de gente muerta. 65% de civiles, terrible. Siempre los muertos puestos por la gran mayoría de los muertos puestos por el pueblo palestino, y 67 soldados israelíes, ya mucho más que 11, y debieron retroceder después. Disputado entonces aquí el ganador de esto, dentro de las características de estos conflictos, siempre más muertos de Palestina, muchísimos más, y siempre como ahora también, 1.500 muertos por los ataques de Hamas y ya más de 5.000 muertos en Gaza, y siempre la gran mayoría civiles en Gaza, y siempre Hamas en cada nuevo conflicto, con el paso del tiempo, más fuerte. Con lo cual, si realizamos un análisis del éxito de estas operaciones en términos de el interés de Israel, no representan operaciones exitosas de cara a la resolución del conflicto o mismo de cara a la eliminación de Hamas. ¿Sí? Aún en las operaciones consideradas como victorias militares de Israel, en cada enfrentamiento posterior Hamas apareció mucho más fuerte, robustecido. ¿Por qué? Bueno, porque cuanto más establecen las partes, ambas, pero Israel mucho más por su poderío, la lógica de un enfrentamiento a todo nada sin una resolución política al problema de fondo de la creación de un Estado palestino, bueno, mayor la fuerza de las organizaciones armadas palestinas tendientes a, con el objetivo de la lucha a todo nada contra Israel. ¿Sí? Lógico, desde el apoyo, desde la fortaleza militar, el apoyo económico, hasta la cantidad de personas dispuestas a participar en esto. ¿Sí? Si del lado de enfrente aparece un adversario con el cual podés establecer negociaciones diplomáticas de cara a una resolución beneficiosa para todos, bueno, ¿quién puede querer participar en una organización militar, la cual incluso cometa atentados terroristas como Hamas? Y seguramente poca gente, algunos los más radicales. Ahora, si vos apareces en una situación de enfrentamiento a todo nada, con bombardeos permanentes, abusos, un bloqueo total y absoluto de tus territorios, la ocupación, bueno, ¿quiénes van a querer participar en la defensa, en el levantamiento en armas contra ese enemigo? Mucha más gente. Ahí la fortaleza creciente de Hamas. Entonces, recuerden eso, ¿sí? Que a pesar de la diferencia de las bajas sufridas por Hamas, en cada nuevo conflicto apareció o reapareció más fuerte. Con lo cual, para Israel eso representa un mal negocio desde el punto de vista de la paz. Pero bueno, las fuerzas políticas de derecha y de extrema derecha en Israel quieren eso, no quieren la paz y la resolución de dos estados, sino quieren una resolución militar y securitaria de un problema político al costo de cada tanto ataques, enfrentamientos
claro, esta última vez los ataques de Hamas generaron una cantidad de víctimas muchísimo mayor a las anteriores, ¿sí? Bueno, antes de... hoy vamos a realizar una transmisión un poquito más corta, más o menos de 1 hora, pero quiero presentar antes del final lo último, un análisis de las características del enfrentamiento urbano en Gaza, del enfrentamiento militar urbano en Gaza, y por qué las cosas aparecen, aún en términos militares, por qué aparecen complicadas para Israel, para las Fuerzas Armadas israelíes, a pesar de su fortaleza y de que, una vez más, en los papeles, sí, acá presenciamos un partido entre el Barcelona y Sacachispas de la C en Argentina, de la Liga C en Argentina. Ahora, cuidado porque Barcelona de visitante contra Sacachispas, con Urbano Bonaerense, zona popular de los arrabales de Buenos Aires, la hinchada fervorosa, a veces un poquito violenta también, un escenario hostil. Bueno, no aparece el resultado completamente garantizado. Y después comenzamos además el análisis político y geopolítico de todos los otros posibles enfrentamientos de Israel derivados de este, de todos otros, de una cadena de conflictos posible a partir de este conflicto, ¿sí? Bueno, vamos a presentar esto último, las características de un enfrentamiento urbano en Gaza. Esto, esto van a presenciar los soldados israelíes una vez iniciada la incursión en Gaza. Esto va a aparecer ante sus ojos, ¿sí? Comencemos por aquí. Aquí una columna muy buena, publicada por The Washington Post, un periódico estadounidense cercano a la Casa Blanca, pero aquí con una muy buena columna, publicada originalmente en inglés, pero traducida. ¿Cómo podría ser una guerra terrestre en Gaza? 20 de octubre. Estos los autores, Aaron Steckelberg, Ruby Mellon, Lauren Tierney y Leslie Shapiro. Bueno, las tropas israelíes se están concentrando alrededor de la franja de Gaza preparadas para una invasión terrestre que podría implicar intensos combates urbanos en el territorio densamente poblado. La acumulación de fuerzas se produce después de que atacantes del grupo militante Hamas, que controla el enclave, cruzaron hacia el sur de Israel, matando al menos 1.400 personas y tomando más de 200 rehenes. Las Fuerzas de Defensa de Israel es el nombre de las Fuerzas Armadas de Israel. Yo las llamo siempre las Fuerzas Armadas de los países, yo las llamo Fuerzas Armadas de, y no con el nombre específico de cada una, porque si no uno debe recordar el nombre de cada lugar, de cada Fuerza Armada de cada lugar. Las Fuerzas Armadas de Israel. Ya han azotado la franja con ataques aéreos, matando a más de 3.000 palestinos. En este momento, esto de hace 8 días, en este momento más de 5.000, según funcionarios palestinos. Israel retiró tropas de Gaza en 2015, esa la retirada unilateral de Israel en 2005. En 2008 y 2014 las fuerzas israelíes entraron en el territorio en campañas de varias semanas que, según Israel, tenían como objetivo impedir las capacidades de Hamas. Bueno, esas las dos. En realidad presentamos 3 campañas, la de 2006, la de 2008, 2009, justo diciembre de 2008, enero de 2009, y la de 2014. ¿Sí? Esas las presentadas hasta aquí. Hay una imagen de las dos últimas operaciones de incursión terrestre, una vez más. Israel realizó muchísimas operaciones militares sobre Gaza, muchos más que estas 2 o 3, como presentamos nosotros, pero claro, por lo general las ofensivas israelíes presentan el carácter de ofensivas aéreas, bombardeos, básicamente. Bueno, incursiones terrestres mucho más difíciles. Estas las 2 más importantes, con la otra de 2006 quizás las 3 más importantes. Aquí presentan en el territorio lo sucedido en 2008 y 2009, franja de Gaza aquí torcida, ¿sí? El sur de la ciudad, aquí Egipto, esto en realidad debería parecer así, ¿no? El sur,
arriba al norte. Aquí los cruces, los famosos cruces, el más famoso de todos, el de Rafah. Todos estos cerrados, aquí hay un cruce militar, este de mercancías, el de Rafah de personas hacia Egipto, los mencionados, y después los otros cruces, Erez, Siglo y Surf, los cruces de peatones con estricto control militar israelí hacia Israel, ¿sí? Bueno, 2008, 2009. Atención a las características de la ofensiva. Rápida, rápida y múltiples frentes, muy sorpresiva. Esta sí, un éxito para Israel. Muy rápida y muy sorpresiva y de un golpe, ¿sí? Y con objetivos específicos. 2014, por el contrario. Una operación más larga, con muchísimas más tropas de ambas partes y mucho más lenta, con objetivos mucho más grandes. Querían prácticamente también la destrucción de Hamas, no pudieron, ¿sí? Los combates mataron a más de 3.500 palestinos y a más de 70 soldados israelíes en total, sumadas las dos operaciones. Esta operación puede ser mucho más extensa, la actual. Israel ha prometido destruir a Hamas esta vez. Básicamente, lo que los israelíes buscan es un cambio completo de régimen en Hamas, lo que supone una ruptura notable con campañas pasadas, dijo Rafael Cohen, politólogo de alto rango de la Rand Corporation, nuestra vieja amiga. Esperaba una lucha larga y brutal. Si quieres erradicar a Hamas, va a durar mucho más de 50 días como margen protector, dijo Cohen refiriéndose a la operación de las Fuerzas Armadas israelíes en 2014. Algunos lo llamaban margen protector, nuestra traducción vista aquí antes, el otro nombre dicho recién. Según la traducción del hebreo, distintas los nombres de las operaciones, esa es la operación de 2014. Según las Naciones Unidas, muchos civiles ya han sido asesinados en Gaza y 1 millón han sido desplazados. Una campaña terrestre inevitablemente tendrá graves implicaciones para los civiles en Gaza, dijo Gaid al-Omari, investigador principal del Instituto de Washington para la Política de Cercano Oriente. La densa naturaleza urbana de la Franja de Gaza garantizará que tal operación enfrente una feroz resistencia y requerirá un uso masivo de la fuerza por parte de Israel. Añadió que la práctica de Hamas de almacenar y utilizar cohetes y activos militares entre civiles y en instalaciones humanitarias aumentará aún más la exposición de los civiles en riesgo. Claro, los civiles muertos por culpa de Hamas, no por los bombazos de Israel, indiscriminados según las propias autoridades militares de Israel. Pero bueno, el Washington Post y están llamando a expertos de la Rand Corporation y del Instituto para Política del Cercano Oriente de Washington. Bueno, esperable este tipo de declaraciones, pero esto hasta acá simplemente contextualiza, presenta el contexto, el marco. Lo importante, lo interesante a partir de ahora, las características de ese combate y con algunos gráficos muy interesantes, algunas infografías muy interesantes. Primer elemento, un denso campo de batalla. Para desmantelar a Hamas, las Fuerzas Armadas israelíes, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, tendrán que luchar en los densos barrios de Gaza con espacio limitado para maniobrar. Es probable que Hamas, que según los analistas pasó al menos 2 años planificando el ataque que tomó por sorpresa a las fuerzas israelíes, se haya preparado para una represalia a gran escala. Los intensos bombardeos israelíes ya han transformado los edificios y las calles de Gaza en un laberinto de escombros. Es posible que se limiten más ataques. Es posible que se limiten más ataques una vez que comience la ofensiva terrestre para evitar poner en peligro a las propias fuerzas israelíes, ¿sí? Difícil recorrer una ciudad con tanques si la ciudad aparece como recién presentaba ese video de los bombardeos, como una ruina gigante, ¿sí? Como un Armagedón de ruinas sin calles, sin ninguna forma de tránsito, menos aún para un vehículo blindado del tamaño de los tanques modernos, ¿sí?
Los montones de escombros junto con las barricadas, aquí otra, otra infografía, podrían proporcionar cobertura a los combatientes de Hamas. Los militantes también podrían intentar redirigir las fuerzas de las Fuerzas Armadas israelíes hacia áreas que Hamas ha minado con explosivos, ¿sí? Aquí la misma imagen de antes, ¿sí? Solo que acá los tanques, acá los soldados israelíes, acá las ruinas, y adelante, más adelante, perdón, ahí más adelante, aquí como unos grandes autobuses, barricadas, ¿sí? Barricadas y minas. Y minas antitanques, minas antipersonas. Recordemos la importancia de las minas en la guerra en Ucrania, decisivas. Las Fuerzas Armadas israelíes podrían emplear una táctica de armas combinadas utilizando infantería, blindados y otros elementos de apoyo para avanzar hacia su enemigo. Eso seguro, además de la infantería y la artillería, la infantería motorizada, la infantería a pie, la artillería, el apoyo aéreo, drones seguramente también. Bueno, armas combinadas, toda la tecnología, pero nada sencilla la situación. Jamás podría posicionar a sus combatientes en puntos fuertes, edificios pesados hechos de hormigón y acero, como este mostrado aquí. Estas estructuras podrían albergar a civiles o rehenes. Por cierto, de los rehenes, más allá de la liberación de, si no recuerdo mal, primero 2 ciudadanas estadounidenses y después 2 señoras mayores, con este incidente o esta situación tan comentada de eh, la señora mayor saludando con la mano dada a su captor después de la entrega, de la liberación de esta señora. Bueno, hasta ahora los secuestrados, civiles y militares, no reaparecieron, y aparecen eh, aún escondidos en algún lugar de Gaza. Eh, yo establecería mis dudas respecto a cuánto ayuda a la liberación con vida de esos rehenes una ofensiva terrestre, ¿sí? Eh, porque los propios bombardeos, la propia dinámica de la ofensiva, incluso eh, la reacción retaliatoria de los militantes de Hamas podría generar la muerte de los civiles. Pero bueno. Está la lógica de este conflicto, ¿no? Golpe y contragolpe, golpe y contragolpe. Nunca un poco de reflexión, un poco de empatía, un poco de un intento de salida por encima de este laberinto de odio y fuerza y ataques y gente muerta. Por sobre todas las cosas palestinos, ¿no? A diferencia de las batallas en campos abiertos, luchar en barrios urbanos requiere navegar por un terreno tridimensional. Los drones suicidas de grado militar, podrían usarse para ataques de precisión, mientras que los cuadricópteros comerciales que los militantes de Hamas usaron el 7 de octubre podrían operarse para observar los movimientos del enemigo, prepararse para lanzar explosivos. Aquí algo ya mencionado, la incursión, la introducción masiva de drones de bajísimo costo determinó un cambio en la guerra, de aquí a futuro, en la guerra moderna, a partir de, en primer lugar, la posibilidad de reconocimiento casi tan bueno como el reconocimiento provisto por los satélites a las grandes potencias. Bueno, no tan bueno naturalmente, pero por lo menos en el teatro de operaciones eh, kilómetros a la redonda, más o menos lo mismo. Ojos en el aire a muy bajo precio para cualquier organización a disposición de drones. Y después la posibilidad de ataques, ataques con un pequeñito dron de estos comprados por Amazon, con una granada, una manita, ¿sí? Impresa en con una impresora 3D, y ataques a la infantería, incluso ataques a los tanques. ¿Cuántos tanques vistos rotos, destruidos en la guerra en Ucrania de ambos lados? Miles. ¿Cuántos videos de esos horribles de un pobre soldado ruso o ucraniano parado en un campo y de repente, sin la más mínima idea, caída sobre su cabeza una bomba y una granada y el pobre muchacho descuartizado? Miles de esos videos, miles. Bueno, posibilidad ahora a disposición
de Hamás por muy bajo costo. Las amenazas podrían venir de cualquier dirección. Se podrían colocar francotiradores en los pisos superiores de los edificios, aquí mostrados. Los vehículos blindados serían importantes para proporcionar cobertura y potencia de fuego de la infantería, pero también podrían estar limitados por las calles estrechas y vulnerables a las armas antitanques. Claro, no solamente francotiradores, sino misiles antitanques en las azoteas desde la parte superior contra la parte más débil de los vehículos blindados o de los tanques, la parte superior. ¿Sí? Recordemos, el blindaje de los tanques, el blindaje más fuerte aparece en el frente, porque esa es la idea original del tanque, el avance, y en los costados en parte también, no en la parte superior. Quien en un combate presenta la posición más elevada presenta una ventaja porque aparece cubierto en su mayoría y realiza un disparo hacia alguien en un terreno inferior, descubierto y con su campo visual hacia adelante, ¿sí? Por fuera del campo visual de la persona ubicada por debajo, en un terreno inferior. Esto genera una ventaja muy fuerte para el francotirador o el disparador ubicado en altura. En última instancia, muchos objetivos solo podrían alcanzarse con la infantería luchando en espacios reducidos, claro, combate cuerpo a cuerpo, lo que requeriría que las tropas fueran de puerta en puerta y de piso en piso para despejar edificios. ¡Qué carnicería, qué locura! Ahí una imagen, ¿sí?, de alguien esperando, agazapado, en un terreno conocido y ya preparado. En última instancia, perdón, los agujeros hechos en las paredes entre los edificios permitirían a los combatientes de Hamás moverse rápidamente a distintas posiciones. Claro, el terreno ya preparado, conocido, trampas, además, minas, agujeros de ratón entre edificios. Los túneles. Los túneles, una parte importante de la infraestructura de Hamás, también podrían desempeñar un papel. En 2021, Hamás afirmó haber construido alrededor de 300 millas de túneles bajo Gaza. Claro, toda la ciudad interconectada por túneles, una ciudad debajo de la ciudad. Son profundos, a menudo demasiado profundos, para ser destruidos por ataques aéreos. Claro, búnkeres. Por eso estos bombardeos difícilmente generen la muerte de los cabecillas de Hamás, protegidos en estos túneles muy profundos, en estos búnkeres, mientras arriba la gente recibiendo los bombazos con la cabeza, ¿no? Según el historiador y estratega militar Edward Luttwak, algunos túneles albergan líneas de ensamblaje de cohetes, talleres de ensamblaje de motores, almacenes de chapa metálica y explosivos relativamente sofisticados y talleres de fabricación de ojivas. Otros ocupan puestos de mando y armas más pequeñas. Y los túneles más profundos son donde viven y se reúnen los líderes de Hamás. Bueno, lo dicho. Puesto de mando y caché de armas y almacenamiento de armas. Destruir túneles desde el aire podría significar una vez más poner en peligro a los civiles, y no solo a los civiles, lo cual evidentemente para Israel, a los civiles palestinos, el peligro para los civiles palestinos no representa un problema, evidentemente, para las Fuerzas Armadas israelíes, tristemente así, pero bueno, también aquí los rehenes, con lo cual cualquier ataque a estos túneles podría generar la muerte de esos 200 rehenes. Limpiar túneles con infantería también puede resultar peligroso. Las Fuerzas Armadas israelíes podrían utilizar robots para reducir el riesgo. Sí, bueno, sí. Hasta cierto punto la utilización de un robot. Estos drones chiquititos difícilmente por una cuestión de señal, ahí sin señal. ¿Y cuántos drones en un espacio reducido, en un pequeño túnel de 1 metro de ancho, como mucho, medio metro de ancho? Si no, difícil. Esta limpieza de estos túneles, sí descubiertos, bueno, a cargo de la infantería y los defensores esperando, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a
a las características militares. Aquí el próximo elemento, el peaje civil, está una mala traducción, el costo civil, la traducción más adecuada tal vez de esto. Una ofensiva terrestre en Gaza podría agravar la ya catastrófica crisis humanitaria allí. El asedio israelí al enclave ha significado que casi todo su combustible y energía se hayan agotado. Se están acabando los alimentos, el agua potable y los suministros médicos. Parece que es probable que las principales operaciones terrestres se centren en la ciudad de Gaza, al menos inicialmente, con incursiones terrestres quizás limitadas en otros lugares, dijo Michael Eisenstadt, director del programa de estudios militares y de seguridad del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente. Pero es probable que continúen los ataques de artillería aérea y naval contra objetivos en toda la franja de Gaza. Israel ha instado a los habitantes de Gaza a evacuar hacia el sur, lejos de la ciudad de Gaza, antes de la incursión terrestre. Pero el martes, las Naciones Unidas citaron informes de que civiles que intentaban reubicarse en el sur fueron alcanzados y asesinados por un arma explosiva. Aquí recuerdo la presentación de un video de un convoy de civiles atacado por bombas, amén de que a pesar de eh, esta advertencia o ultimátum, ¿sí?, de reubicación hacia el sur y a partir del cual 1 millón de personas abandonó el norte eh, de la franja de Gaza en dirección hacia el sur, 1 millón de desplazados. A pesar de eso, las bombas también descienden sobre la parte sur de Gaza. No abandonaron los bombardeos sobre la parte sur y recuerden los ataques mostrados ahí, las operaciones, las incursiones terrestres, sin dudas menores en el sur, pero aún así también en el sur, con lo cual ninguna garantía de supervivencia para la gente desplazada hacia el sur. El cruce del sur de Rafah hacia Egipto permanece cerrado. En algún momento abierto para el ingreso de algunos camiones con provisiones, pero en términos generales cerrado. Lo que hace que esta ronda sea aún más preocupante es que es probable que se extienda por un periodo de tiempo sin precedentes, en el que los civiles no solo estarán expuestos al riesgo directo de muerte y lesiones a causa de los combates, sino también a una escasez prolongada y grave de asistencia humanitaria básica, dijo Al-Omari. Esta ronda en el sentido a esta operación, ¿sí? Sí, expuestos al riesgo directo de muerte y lesiones a causa de combates, junto a la interrupción del suministro eléctrico, la interrupción del suministro de agua, todos ellos crímenes de guerra en abierta violación al derecho internacional y al derecho de guerra, y ahora también desde ayer el corte total y absoluto, el apagón total de la conectividad, de la conexión a Internet. Hasta ahora todavía los palestinos podían, a través de una empresa de telecomunicaciones local, establecer la conexión a Internet, ya no pueden desde el día de ayer. Bueno, interesante el artículo, más allá de, naturalmente, la perspectiva sesgada. Muy interesante es esta infografía con una especie de imagen para que podamos generar en nuestras cabezas una imagen visual de lo que vamos a presenciar ahí. Iba a presentar también un artículo relativo a las consecuencias políticas de esto a escala regional y las posibles consecuencias para Israel, pero lo podemos presentar mañana, ya 1 hora y cuarto de conexión, lo podemos presentar mañana en la conversación de todos los domingos, en la charla de todos los domingos con nuestro amigo el señor Fernando Moragón. Por lo demás, queridos demoledores y demoledoras, recuerden que el próximo jueves a las 18 horas de Alemania, ya vamos a presentar el anuncio con los correspondientes horarios para los distintos países. Bueno, el próximo jueves vamos a realizar una charla nuevamente con Atilio Borón y este miércoles vamos a realizar una charla con el canal, no recuerdo el nombre exacto de el canal de este muchacho llamado Remy, su canal llamado Historia de la Guerra, el resumen militar Historia de la Guerra. ¿Sí? Vamos a realizar una charla en su canal con él el próximo miércoles
miércoles, ¿qué día? 25 a las, si no recuerdo mal, a las 9 de la noche de aquí, sí, 21 horas, las 9 de la noche de aquí en Alemania, así que nos pueden acompañar por ahí también, ¿sí? Bueno, queridos demoledores, queridas demoledoras, presentamos hoy un análisis militar y en parte político de Gaza. El día de mañana seguramente podremos presentar más novedades de la guerra en Ucrania, de esta ofensiva inminente en Gaza y quizás también algo del relativo al el despliegue de tropas, al despliegue de tropas estadounidenses en la región, incluidos los portaaviones ya de camino hacia el Golfo Pérsico. Beatriz Pulido, una vez más, muchas gracias por la moderación, como siempre. Ayúdennos, por favor, como de costumbre, con el like, con el pulgar arriba, con la difusión y si pueden ayudarnos a través de PayPal o de una membresía, mucho mejor, pero si no pueden, bueno, la difusión para nosotros nos ayuda mucho para el crecimiento del canal y de esa manera responder a partir de la masividad de nuestro mensaje a la creciente censura. Este canal responde al objetivo de la difusión del pensamiento crítico, del análisis crítico de la geopolítica, de la geoeconomía. Todos ustedes participan también como parte de esta comunidad, como demoledores y demoledoras, así que ese es nuestro pedido de colaboración de parte de ustedes, que nos ayuden un poquito con el crecimiento del canal. Dicho esto, queridísimos demoledores y queridísimas demoledoras, hasta el día de mañana.